responde a que el hecho no era conducente, o sea, el juez no observó que se formule la posición, pero el hecho era inconducente, es decir, no era relevante para la solución del caso o directamente era distinto o extraño al objeto del proceso. Entonces verdaderamente era correcta la oposición a declarar. Pero si la posición, en cambio, era muy clara y debía el absolvente haber prestado declaración porque era vinculado, estaba vinculado a un hecho controvertido, un hecho discutido en el proceso, y en ese caso, como tratándose de un hecho de actuación personal o de conocimiento personal del absolvente, se tiene en el momento de la sentencia por reconocido o por contestado, es decir, en forma afirmativa, ese hecho. Y aquí creo que vale la pena aclarar aquellas hipótesis de la denominada ficta confessio, es decir, la confesión ficta, en verdad confesión tácita, es decir, aquellos casos en los cuales se infiere que las actitudes asumidas por la parte contra quien se pide la prueba, las actitudes asumidas por esa parte, importan un necesario reconocimiento de los hechos que son objeto de la prueba. Y esto se presenta cuando, de acuerdo al artículo 413 y 414 del Código Procesal, es el caso que acabamos de explicar, es la oposición a que la parte preste declaración. También ocurre, quiero cerrar esta cuestión, que ante esa oposición del doctor de Blanco solo vamos a tener presente la oposición formulada para su oportunidad. Así se suele proveer esta cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a establecer, como dije recién, o analizar en el momento de la sentencia el alcance de esa negativa. ¿Cierto? Bien. El artículo 417 es otro, segunda hipótesis de confesión ficta o ficta confessio, es decir, cuando existe una incomparecencia injustificada de aquel que debe ser el absolvente a la audiencia. Acá han comparecido las partes, pero en caso de haber sido citado, como decíamos, dentro del tercer día hábil ante la audiencia, por cédula, con el apercibimiento o la intimación de concurrir, y no lo hace, en ese caso, al momento de la sentencia, se le tiene por efectivamente contestado y reconocido todos los hechos que surgen del documento que constituye el pliego de posiciones. Por supuesto, salvo que existiere otra prueba que abonare o se opusiere claramente al hecho reconocido, como podría ser una prueba pericial, por ejemplo, o de otro tipo. Otra hipótesis de la ficta confessio se constituye cuando, estando la parte prestando declaración, afirma no recordar el hecho y siempre que las circunstancias fácticas hicieran inverosímil esa afirmación, o sea, tiene que recordarlo porque es realmente un hecho personal. También cuando el día de la audiencia la parte puede no concurrir, por ejemplo, porque está enferma. Entonces, en esos casos tiene la posibilidad de justificar su inasistencia con un certificado médico. Pero este certificado médico debe contener la fecha, el lugar donde está el enfermo y el tiempo que durará la enfermedad, para permitir de esta forma la designación de una nueva audiencia en otra oportunidad. Y también, esto en cuanto al tiempo que durará la enfermedad. El lugar, ¿para qué? Porque la otra parte, o las otras partes, pueden impugnar ese certificado, en cuyo caso el juez tiene el deber de remitir a un médico del servicio médico del Poder Judicial a la casa del absolvente para constatar, a la casa o el lugar, perdón, donde se encuentre según surge el certificado médico, para constatar que efectivamente está enfermo. Por eso es lo del lugar. Y la fecha, por supuesto, para saber que es sobreviniente la enfermedad. Fíjense que tan importantes son estos elementos que en caso de admitirse alguno de ellos, si vamos a los anales de jurisprudencia, casi sistemáticamente vamos a encontrar que la consecuencia de la omisión de un elemento de estos es la prueba considerada como confesión ficta, es decir, como confesión tácita por haber justificado en forma indebida, en realidad injustificadamente, la inasistencia a la audiencia.
Y también, finalmente, cuando hablamos de que puede darse el caso de que alguna de las partes deba ausentarse del país sobre el particular, establece el artículo 421 que la prueba confesional debe anticiparse a la audiencia normal establecida en el proceso y no postergarse como era con anterioridad. Es decir, que si cuando se va a producir la audiencia la parte viaja, está de viaje al exterior o inclusive al interior, pero no se encuentra presente, por más que se pretenda acreditar esta circunstancia, el juez debe en tal caso tomar nota de la cuestión, pero no puede justificar la existencia porque no se habría hecho en debida forma. Y en consecuencia, en síntesis, es el último caso o hipótesis de confesión ficta. Bueno, damos entonces aquí por finalizado el acto de la audiencia, donde hemos celebrado, por tanto, la audiencia preliminar, integrando los medios de prueba que hemos declarado procedentes. Hemos recibido también la declaración de las partes, esto es, las distintas absoluciones de posiciones o prueba confesional, cumpliendo así con todas las hipótesis o los preceptos del artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial.